Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. La inflación sigue sin techo. El índice de precios al consumidor sorprendió de nuevo al alza al registrar una variación mensual de 0,93% en septiembre, llevando a la inflación anual a ubicarse en 11,44%, alcanzando una cifra no vista desde marzo de 1999. En términos anuales, el resultado responde principalmente a un repunte en el precio de los alimentos. Puntualmente, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más aportó a la variación, más 1,96 puntos porcentuales, seguido de las divisiones de alojamiento, agua y electricidad con 1,10 puntos porcentuales, restaurantes y hoteles con 0,69 puntos porcentuales y transporte con 0,61 puntos porcentuales. Según un análisis de BBVA Research, se espera que la inflación continúe ascendiendo y alcance su pico en el cuarto trimestre de este año, cuando las presiones de costos se moderarán, permitiendo que la inflación de alimentos descienda. Sin embargo, la inflación básica aún tiene espacio de subida. ¿Qué respondió el presidente Petro con respecto al aumento en el costo de vida? El presidente Gustavo Petro criticó la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés como una medida para contener la elevada inflación. ¿Sirve subir las tasas de interés para contener la inflación? No, sostuvo el mandatario. Dijo que el gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales, la reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres y el cambio de la fórmula tarifaria de energía. La Corte Constitucional ordenó al Banco de la República ajustar sus decisiones al crecimiento de la economía y al empleo. El ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo de los colombianos, sentenció el mandatario. Presentada la ponencia de la reforma tributaria ante el Congreso, ¿cuáles son los principales cambios? El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó la noche del martes el texto de ponencia de reforma tributaria que iniciará su proceso en el Congreso de la República. Dentro de los ajustes que se hicieron al documento se destacan la eliminación de los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón, que se reemplazaron por dos normas. Se restableció la no deducibilidad de regalías y el impuesto a las exportaciones se reemplaza por una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y de carbón, que equivale al 10% en el primer año, 7,5% en el segundo y 5% en el tercero. De otra parte, el impuesto al patrimonio será progresivo y por 4 años. Las tarifas marginales serán a partir de 0,5% para los patrimonios de más de 3.000 millones de pesos, 1% para los de más de 5.000 millones de pesos y 1,5% para los de más de 10.000 millones de pesos. Asimismo, se redujo la lista de alimentos ultraprocesados gravados para evitar una afectación a los hogares más vulnerables y a los tenderos. Además, disminuirán los umbrales del gramaje de las bebidas azucaradas. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.550 pesos con 46 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 93 dólares con 37 centavos por barril y en la WTI en 87 dólares con 75 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada fueron las de Enca y las de Promigas, con un incremento de 8,13% y 7,18% respectivamente. Las acciones que cayeron fueron las de Cemex Latam Holdings y las de Bancolombia, que se contrajeron menos 4,44% y menos 2,38% respectivamente. En otras noticias, una tradicional compañía de zapatos le dice adiós a Colombia y a la región. ¿De quién se trata? Dr. Martens, reconocida firma británica de calzado, sorprendió esta semana a sus seguidores en América Latina y anunció que liquidará todas sus tiendas. Colombia fue el primer país en representación oficial de este legado en Latinoamérica. Hoy somos los encargados de dar cierre a esta gran historia de 15 años, indicó el Dr. Martens en un comunicado. Luego, la compañía, que tenía tiendas en los centros comerciales como Unicentro y El Retiro, tras dar por terminada la operación, agradeció a Colombia, a sus clientes, artistas, amigos, aliados y colaboradores. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.